Ya voy a empezar. Bienvenidos a Leyes Perras, donde hoy tenemos un tema bien particular y muy importante y muy interesante además, que además usted no va a escuchar en ninguna otra parte más que en este programa, porque nosotros creemos que la gente que nos escucha tiene la habilidad de entender, la capacidad de racionalizar y el interés por escuchar y conocer más. Y esto cruza a lo largo y ancho de todos los niveles económicos. Todo lo que dije no tiene nada que ver con doctorados, maestrías, primaria, secundaria, tiene que ver con interés personal de la gente que lo está viviendo. Y por eso hoy el licenciado Arturo Méndez nos va a hablar de un tema que todos conocemos, que se llama oclocracia. ¿Ocloqué? Porque digo, para conocerlo todo, y conste que es un término que viene desde la época de los griegos. Quiere decir que este término nos ha acompañado durante 3.000 años, 3.000 años, y todavía no sabemos, por lo menos yo no sabía, y creo que algunos que nos están escuchando no saben qué es la oclocracia y otros sí. Entonces, para los que no saben, se los vamos a decir, para los que ya lo saben, se los vamos a recordar. Oclocracia. Adelante. Y primero, muchas gracias por la corrección. Alguien amablemente la semana pasada, en al calor del debate, de la plática con Daniel, me vino a la mente el término de oclocracia. Y yo dije holocracia, ¿no? Y alguien amablemente nos hizo el favor de corregirnos y nos aclaró que no es holocracia, es oclocracia. Para eso tenemos público. Gracias. Es un término muy interesante que, como dice Daniel, pues es de toda la vida, ¿no? Y es algo muy simple, muy sencillo, ¿no? Cualquier parecido que tenga con la vida actual, pues es mera coincidencia, ¿no? No tiene ninguna dedicatoria el ejemplo o el comentario que vamos a hacer ahorita, ¿no? Pero es el gobierno de las muchedumbres. Les voy a leer, dice: oclocracia, cuando la decisión no la toma el pueblo, sino la muchedumbre. Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos, el último estado de la degradación del poder, o sea, de la degeneración de la democracia. La oclocracia se nutre del rencor y de la ignorancia. Cualquier similitud con algo que esté pasando en la actualidad es mera coincidencia. No es no era un concepto dedicado a lo que ustedes pueden estar imaginando. Pero, por ejemplo, los linchamientos. En un pueblo, alguien dice, estos señores son robachicos, y empieza a sonar el ejemplo. El ejemplo ¿se acuerdan ustedes de aquella película muy antigua de un pueblo de allá de Puebla, valga la redundancia en cuanto al concepto, que se llamaba Canoa, que un grupo de estudiantes iba a subir supuestamente el Popo, y se fueron de noche, empezó a llover, y en ese tiempo en el pueblo era ya por el 68, donde está muy de moda la cosa del comunismo, de la Guerra Fría, y la iglesia pues no estaba de acuerdo con el comunismo, traían ese rollo. Llegaron los estudiantes al pueblo a pernoctar para al día siguiente irse, subir la montaña, y y a alguien se le ocurrió, le fue a decir al sacerdote que ya habían llegado los comunistas, eran estudiantes o trabajadores de la universidad, de la UNAM. Entonces el cura empezó a tocar las campanas, y pues el pueblo, muy asustado, pues fue a ver qué se trataba, y el cura les dijo que habían llegado los comunistas al pueblo, a apoderarse del pueblo, y que iban a apoderarse de las mujeres y de sus bienes. Y hay que aclarar que no es que el cura inventara ese rollo,
El rollo lo inventó Díaz Ordaz y Luis Echeverría cuando dijeron que, que no había que hacer caso de los estudiantes porque venían con ideas extranjerizantes para Muy justificar, bien. cuando ellos todo lo que querían era que quitaran al jefe de la policía. Aquel dijo, esas son ideas extranjerizantes, son comunistas peligrosos, y de ahí se agarra la iglesia. Bueno el comentario. Entonces, el cura y ya el cacique del pueblo juntan a todo el pueblo y les tira un discurso y dice, vamos a tomar una decisión. ¿Los linchamos? ¿Los linchamos o qué le hacemos? Y la muchedumbre dijo, los linchemos. Entonces, es una pregunta. ¿Es democracia porque lo está diciendo todo el populacho? ¿Fue una decisión democrática? ¿Sí? Ese es un comentario. Es a lo que se Hay un refiere este ejemplo más concepto. actual, ¿no? ¿Tienes un ejemplo más actual de algo similar? No tan sangriento, pero muchísimo más costoso. Pero antes de eso, para que nos quede muy bien la idea todavía, no más actual, más para atrás. Muy bien, más para atrás. En la época de Jesús, cuando a Jesús había discrepancias políticas ahí con los judíos, entre una secta de los judíos independientes, que una decía que ya había venido Jesucristo y la otra decía que no había venido todavía y que todavía lo están esperando los judíos, y para los cristianos pues llegó con la llegada de Cristo. Entonces traían ahí grilla o criterios encontrados y política, y le tenían mucho celos a Jesús porque Jesús empezaba a hacer milagros y reunía gente y juntaba gente y tenía muchos adeptos. Y van los judíos que tenían buena relación con el César en esa época, o el delegado del César, con Poncio Pilatos, y va y le dice que lo pare, ¿no? Porque había un acuerdo entre Espérame. sí. Vamos, nada más déjame reacomodar las piezas. Los judíos en el poder, los que administraban el templo, igual que los que administran la catedral, tenían acceso al presidente, o en ese caso a Poncio Pilatos. Es decir, no son todos los judíos, no son todos los mexicanos, son los que están en el poder, tienen acceso al que está en el poder, el cual dice, a mí no me metan en sus rollos, si lo quieren matar, mátenlos, hagan lo que quieran, a mí no me metan. Y por eso hablaba Como yo de que había Ayotzinapa, entiéndansela solos. bueno, por eso decía que había sectas, o había divisiones, o había Bueno, no eran sectas, grupos, eran ¿no? realmente judíos en el poder y judíos Judíos en el gobernados. poder. Judíos en el poder y que trabajaban junto con el gobierno romano. Si no, no Porque estarían en era el poder. importante la religión judía, entonces el gobierno romano tenía que trabajar con la religión judía y iba a trabajar con sus jerarcas. Entonces los Bueno, jerarcas otra que vez, es tienen... que nada más estoy usando los términos correctos. No trabajaban con la religión judía. Los que estaban en el poder tenían que estar de acuerdo con los romanos para estar en el poder, porque si no Totalmente. estuvieran de acuerdo con los romanos, no importa que fueran judíos, franceses, cristianos, lo que fueran, no tendría ninguna importancia. Si no estaban de acuerdo con los romanos, no hubieran podido estar en el poder. El tema es que Jesús empezaba a agarrar fuerza. Los cristianos empezaban a agarrar fuerza, y esos judíos que estaban en el poder o que trabajaban junto con el gobierno estaban inconformes. Entonces van y se quejan con Poncio Pilatos y le dicen, páralo. Y le dice, hazlo un juicio, destiérralo, sácalo, ejecútalo, haz lo que sea, pero páralo. Porque él era la autoridad. Y se le hace un juicio. Y el juicio, la sentencia, la dicta la muchedumbre. O sea, un populacho que se junta y que escucha y les pregunta a ustedes, ¿están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que se le crucifique? Que se le crucifique. A ver, ¿a quién prefieren? Había dos, un ladrón y una asesino a un lado y Cristo en medio. Le decía, inocente, crucificarlo.
y la muchedumbre lo crucifica. Es eso. Cuando hablo de muchedumbre, a ese tipo de muchedumbre es a la que yo me, es la refiero. misma Entonces, muchedumbre que quemaba brujas. Que quemaba brujas, sí. Podemos tal vez tomar un ejemplo más, más actual y irnos inclusive en las elecciones en donde ganó Felipe Calderón y le ganó al señor que está ahorita en el poder y que nunca lo reconoció y que se fue al Zócalo y que hizo un gabinete alterno y le dieron posesión y el pueblo sabio tomó la decisión de que él fuera el presidente de la República. Esa era una muchedumbre, ese no era el pueblo. También déjame intervenir un poquito para decir a la gente, para que no se sientan muy ofendidos. No es que el pueblo no sepa tomar decisiones. La gente, los individuos que conforman el así llamado pueblo, como individuos, saben tomar decisiones. Como muchedumbre, no saben nada. ¿Qué quiere decir no saben nada? Somos fácilmente manipulables en masa porque nos contagian los de alrededor. Si quieres saber lo que es una muchedumbre, vaya a un concierto de un mal cantante. Hay muchísimos, digo, México está plagado. Entonces, vaya a un concierto de un mal cantante y déjese llevar por la muchedumbre. Mientras esta bebe, se droga, se fuma, canta, baila, lo que usted quiera. Y va a ver cómo agarra todo el ritmo de la muchedumbre y empieza usted a hacer cosas que usted solo o solo con su familia o solo con sus amigos no haría, pero que en muchedumbre siente que puede hacerlo porque no importa, porque cree que usted no es identificable y entonces puede actuar anónima y estúpidamente. Okay, pero no es porque usted sea anónimo ni sea estúpido, es porque esas son cualidades que le da la muchedumbre. Fíjate bien, dice, cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Como ejemplo, cuando se canceló el aeropuerto Texcoco. El pueblo es mal informado, manipulan la información, hacen una votación con estas características, ¿sí? Y toman una decisión en una consulta patito, en donde van quien ellos quieren que vayan y van en bola. Para mí eso es una muchedumbre. Digo, no, ojalá no vaya a ofender. Déjame aclarar algo más. Déjame aclarar algo más. Yo no sé absolutamente nada de agricultura. No conozco nada. No sé qué hace crecer mejor el maíz o qué lo hace crecer peor. Cualquier agricultor, es obvio que por ser agricultor, si cultiva maíz, sabe más que yo de eso. Si a mí me vienen y me dicen, ¿tú qué crees? Vota. ¿Deben los agricultores seguir plantando maíz o mejor que planten trigo? Yo no tengo ninguna información para hacer una decisión inteligente. Los campesinos que lo están haciendo me podrían decir, no, mira, si planto trigo, voy a tener una menor cosecha o lo que me van a vender va a ser más caro o cuidarlo es más difícil o cuando lo quiera yo vender es más barato, etcétera. Y me van a dar todo lo pro y lo contra de cambiar de maíz a trigo o no cambiar. Pero si todos los que vivimos en la ciudad y no sabemos nada de agricultura, votamos, nos prestamos a decir, sí, vamos a votar, que ya no planten al trigo ni maíz, que planten marihuana. Pues qué padre, todos vamos a fumar marihuana. Y nadie se le va a ocurrir pensar, ¿y qué vamos a comer? ¿Y cuánto? Etcétera. Entonces, nos estamos comportando como muchedumbre. Lo que quiero destacar es que la muchedumbre puede ser urbana o pueblerina, rica o pobre, blanca, morena, puede ser negra, parte del azul. Pueblo, ¿eh? La muchedumbre es parte del pueblo. Por eso, pero es una parte del pueblo mal informada, manipulada y que lo utilizan para tomar decisiones. Como en México se ha manejado mucho el término pueblo para definir o tratar de definir con eso a los pobres,
Yo estoy tratando de definir que pueblo no son los pobres, pueblo somos todos, dependiendo de en qué situación estamos, y muchedumbre somos todos cuando tomamos decisiones mal informadas o estúpidas al calor de todo el grupo. Cualquier fiesta en la que usted haya estado, en la que un idiota sacó una botella de alcohol en la secundaria, vénganse, vamos a echarnos una, mijo. Ay, pero es que mi mamá, es que mi papá, lo que sea, y bebieron y se golpearon o se cayeron o se les olvidó o se metieron en problemas o lo que sea, actuaron como muchedumbre en un pueblo o en una ciudad, Mal ricos o informados y pobres. manipulados. El Así concepto ahí es, interesante, Daniel, es mal informados y manipulados y así es. colectividad. Esa es la muchedumbre. Entonces, oclocracia es cuando se gobierna en base a la muchedumbre mal informada y manipulada. Muy al estilo de ahora de los gobiernos actuales que van a los pueblos y que se juntan ahí a su gente y toman una decisión en donde le dicen, oye, ¿están de acuerdo ustedes de que por aquí pase o que se expropien todos los edificios? Sí, estamos de acuerdo, todos levantan la mano, ¿no? Bueno, Eso es la muchedumbre. sí, Esa es la malinformación y es la manipulación. déjame darle un poco de contexto al asunto también. Si usted va a Chiapas y le pregunta a los chiapanecos si creen que se debe de construir o no un aeropuerto nuevo en la Ciudad de México, la mitad de los chiapanecos entrevistados, y voy a ser muy noble, no tienen ni idea dónde está la Ciudad de México. La otra Nunca se han mitad, a lo subido un mejor, avión. algún día, y no se han subido a un avión. La otra mitad, a lo mejor sí se han subido a un avión, pero no tienen ni la más remota idea de lo que implica un aeropuerto, ni el funcionamiento de un aeropuerto, ni las consecuencias de un aeropuerto, ni lo bueno o lo malo del aeropuerto. No conocen los entretelones del tema. Si les hubieran dicho, ¿estás de acuerdo en que se construya un aeropuerto en los terrenos que se robó? ¿Me das pena, mi nieto? La pregunta podía haber sido mucho más clara y la respuesta mucho más realista. Pues yo no sé si se los robó, pero si se los robó, yo no estoy de acuerdo en que le regalemos dinero por habérselos robado. Es una pregunta diferente. Pero la pregunta era, ¿tú crees que necesitamos un aeropuerto? Y pues claro que la respuesta es, claro que no. Además les dicen millones de pesos que no significan nada. Cuando yo oigo que una empresa, por ejemplo, hoy 5 empresas en la bolsa dijeron que separaron un billón con B de dólares para comprar sus propias acciones el próximo año. ¿Qué es un billón de dólares? ¿Cómo lo puedo saber si yo sufro para hacer mis cheques? ¿Y qué puede saber el señor de Chiapas si ni siquiera hace cheques y paga todo en efectivo? Y Entonces, usa tarjeta de crédito. manipularse es permitir que nos usen para cosas que claramente sabemos que no sabemos. O como decía uno de estos griegos, los mismos de esa época, solo sé que no sé nada. Y por lo menos respeten lo poco que sé de un poquito, pero no me manipulen en todo lo demás, entonces no deberíamos de dejarnos manipular. Otro de los escuchas que teníamos nos dijo, oye, ¿por qué no cambian ustedes en el programa y dejan de usar el pueblo como usan ellos? Usan el término pueblo. ¿Por qué mejor no usan el término ciudadanos? Porque ciudadanos en individual y pueblo tiene una connotación pobre, negativa, de mal educado. Mal educados quiere decir con poca educación académica, sufridos, golpeados, abusados, etcétera. Te quiero hacer una aclaración ahí, Daniel, antes de que continúes. No estaría muy de acuerdo contigo en el concepto porque ciudadano es el que tiene más de 18 años, ¿sí? Y es el Ok. que puede votar y el que puede ser votado. Esos son ciudadanos. Un joven de 17 años no es ciudadano. Un niño no es ciudadano. Entonces ahí sí, nada más la aclaración, ¿no? Sí. Y sí podrían ser pueblo, porque el mejor Yo creo pueblo que sí son, puede ser mientras pueblo. más jóvenes, ahorita que fue lo de la manifestación del ego, el vengan y apapáchenme, por favor, porque me siento muy dolido y me duele el corazón. Los sardos a los que estaban mandando, disfrazados de civiles, eran todos chavitos de 15, 16 años, que no serían tampoco ciudadanos, tienes razón. Y sí, el comentario va
precisamente a lo que estamos platicando de las famosas marchas, la que hubo primero, que fue una marcha transparente, espontánea, limpia, sí, del pueblo, por no utilizar el nombre ciudadano para referirnos a todas las familias, ¿no? O una parte del pueblo, un sector del pueblo, de una manera espontánea, con sus propios recursos, en sus propios carros, pagando su metro, comprándose su comida, comprándose su O no comiendo. refresco, o no comiendo, por propia convicción, sin presión, de una manera espontánea y transparente, sin ser convocada por partidos políticos. Es Sin interesante pasar lista, sin pasar sin pasar. lista. Es interesante el fenómeno. Después viene la marcha de la revancha, ¿no? Viene en donde todo lo contrario a esto, son transportados, les pagan por ir, 300 pesos diarios, les dan comida, les dan habitación, pasan lista, al que no vaya lo sancionan y puede perder El empleo. puede perder el trabajo. Los obligan a los gobiernos federales, estatales y municipales a que presionen a sus subalternos para que vayan a la marcha o desfile, como se quiera llamar, que se utilizan recursos públicos para ese conglomerado, que eso es un delito, pues utilizar recursos públicos para esos efectos es un delito, y lo peor de todo que es un delito en donde ya se ve como algo natural, donde no va a pasar nada, en donde nadie va a decir nada, pero todos sabemos que los 2,000 camiones que se utilizaron son camiones pagados, y son camiones pagados con recursos públicos, no son camiones pagados de la bolsa de quienes organizaron la marcha. Se habla de 1,500 millones de pesos que fue la famosa marcha. Y si se sube alguien a un estrado y empieza a malinformar y hablar de las virtudes, de lo que quieren hacer, de la reforma electoral o del uso del ejército, y empiezan a dar números tergiversados y empiezan a malinformar a la muchedumbre, Daniel. Eso es a lo que yo llamo muchedumbre. Y que luego saca un acuerdo del pueblo sabio que compareció a esa marcha y toma una decisión apoyada en la expresión de la muchedumbre, de la mano alzada y del aplausómetro, en donde dice apoyo tu política, apoyo tu gobierno, que desaparezca el INE o que se modifique el INE, etcétera, etcétera, etcétera. El comentario que originó todo lo que estamos platicando ahorita en este momento vino la semana pasada, porque a mí se me ocurrió hacer una comparación de esa aglomeración de gente que en determinado momento se convierte en una muchedumbre, y que esa muchedumbre expresa su voluntad, y que el gobierno que manipula o malinforma toma una decisión o una directriz y se justifica porque el pueblo sabio lo apoyó y porque el pueblo sabio lo pidió, ¿sí? Es como cuando pasa la primera marcha, y a la segunda, es que el pueblo me dice que yo también salga a marchar, es que ya me dijo la gente, me está diciendo que yo también salga a marchar. O sea, le están diciendo, le está pidiendo a la muchedumbre, me está pidiendo que yo también lo haga, ¿no? El comentario es interesante, porque no sé tú qué opinas. ¿Se podrá aplicar este mismo concepto, estas mismas críticas que estamos haciendo a la primera marcha que se hizo? Hay varias razones por las que no. Uno, la gente que fue a la primera marcha en todas las ciudades de la República estaba tan desorganizada que ni siquiera sabía en dónde tenía que reunirse. Cuando se reunía, tampoco sabía ni a dónde ir ni qué hacer, más que reunirse, porque estaban tratando de defender esa misma democracia. Yo creo que precisamente el Mago de Oz se dio cuenta de realmente de la gran
aportación que ha hecho a la ciudadanía de México, porque él nos ha despertado. Él nos ha dado energías que no teníamos, nos ha dado motivaciones que no teníamos, pero que no necesariamente van junto con él. Ahora, él se dio cuenta también que al salir nosotros a la calle, le estábamos dando alas legales, además, a temas y personas que él no quiere mucho. Mira, ¿cuál fue la corcholata que no fue corcholata? La que ya dejó de ser corcholata porque no fue siquiera a la marcha como corcholata. El del Se fue a España, ¿no? ¿Mandé? El que se fue a España. Así El de es. Zacatecas, Monreal. Monreal. Ese ya no es, pero es de Morena. Y De tiene a Morena. todo un grupo de gente de Morena los que se llevó a España para que no estuvieran en la votación. Quiere decir que sin darse cuenta, el Mago de Oz está despertando unos antagonismos tan salvajes que también es lógico, es ego contra ego, interés contra interés. Él necesitaba recuperar la calle, recuperar el foro de su partido. Si al país en el camino se lo lleva el diablo, ¿no? ¿A él qué le importa? Él no dejó de contratar y acá es donde usted sabe que deja de ser muchedumbre si usted llegó a esta misma conclusión. Todas las medicinas faltantes a los niños de cáncer se pudieron haber comprado y pagado con una décima parte de lo que costó la manifestación al ego. Si usted tiene un enfermo de cáncer, si usted tiene un enfermo que no tiene medicinas en el Seguro Social, usted debe de saber que el dinero de esas medicinas se usó para manejar esta muchedumbre. No fue gratis, usted la pagó con la salud de su hijo o de su familiar o de quien sea. Si usted entiende eso, usted ya no es muchedumbre. Porque la próxima vez que le digan, ven a aplaudir, lo primero que decir, espérame, ¿aplaudirle a quién y por qué? ¿Qué me ha dado a cambio? ¿De qué manera ha respondido a la confianza que se le dio? Lo más interesante es que a este señor se le dio esa confianza, de veras se le dio esa confianza, la gente sí votó por él. Porque si oyes los discursos que él se echaba cuando estaba en la oposición, además de que no hablaba como tabasqueño retrasado mental, hablaba bien. Y no todos los tabasqueños son retrasados mentales. Pero ahora ya agarraron, ese es el juego de la muchedumbre. Habla como si fueras retrasado mental o como si fueras muchedumbre. Di que solo tienes un suru, pero ahora resulta que tiene dos jetas y no un suru. Porque además lo filmaron con dos jetas idénticos estacionados en su palacio para que él escogieran cuál quería salir. O sea, nos están manipulando y la gente se está finalmente, algunas de las personas nos estamos dando cuenta. Y eso tiene un gran valor porque eso refuerza a la democracia, al nosotros querer hacer algo. Yo creo que él lo que logró fue crear a la corcholata de las corcholatas. Y esto no tiene nada que ver con la legalidad ni con la muchedumbre. Pero fíjate que el único que va a salir de todo este relajo dentro de un año y va a poder decir, yo sí hice algo real para parar a este señor, va a ser la corcholata de España. Es el único, todos los demás no tienen nada que decir, ni los políticos, ni del PRI, ni del PAN, ni de nada, no tienen nada que decir. Los del PRI menos todavía. Pero el único que sí puede decir, a ver, ¿quién puede unir a gente de Morena con gente del PAN y del PRI? ¿Quién ha estado hablando de que ya no hay que ser enemigos uno del otro? ¿Quién ha hablado de parar? Yo. Y el señor se acaba de acomodar como el mejor candidato presidenciable en este momento, gracias al buen Mago de Oz. Sus corcholatas solo demostraron ser unos lambiscones botas. Digo, uno de ellos tuvo que abandonar, ya no pudo ver la victoria-derrota de la selección nacional para venir a lamerle las botas al Manuel Andrés. Al que escupieron. Bueno, y todos los que tienen algún puesto en el que están cobrando se tuvieron que presentar, quisiéranlo o no. Yo conozco gente en Baja California que es de ese partido y que no quería ir y que tenía cosas a lo mejor menos o más importantes que hacer y ahí estuvieron presentes, no fueron en camión, claro, esos no fueron en camión, a esos les pagaron sus gastos en avión,
pero fueron, y todos volaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Digo, nomás para que no nos queden muchas dudas al respecto. Sin Bueno, embargo, lo que sí es cierto, Daniel, es que fue una demostración de músculo del aparato oficial, ¿no? pues no sé, Demostró su no fuerza sé, corporativa, ¿no? no, porque si demostraste esa fuerza corporativa y trajiste gente de todos los estados, se hubiera llenado el Zócalo por lo menos, y no lo llenaste. Sí, que hubo fallas logísticas ahí, que porque pues la gente se tenía que regresar, los acarreados, y se fueron a sus camiones, y que cuando empezó a orar el señor pues que ya estaba la mitad de la gente en el Zócalo, ¿no? Bueno, pero lo que tú antes digas, pero eso no es músculo. Él demostró su músculo en cuanto a los corcholatas de Morena de decir, si quieres a la gente manipulable de Morena, la tengo yo. Eso me queda claro. Pero no demostró tener una fuerza nacional. Yo creo que por eso ni siquiera se presentó hoy la declaración en el pleito o la presentación o lo que iban a hacer sobre la reforma Electoral. electoral. Ya se pospuso. ¿Por qué? Y ni siquiera siento que hizo más ruido la primera, porque fue sorpresa. Y la segunda Pues, ya fue expectativa. La primera nadie lo esperaba. De hecho, yo ni supe, ¿no? Yo no fui. Yo no fui, después me arrepentí, ¿no? Y me sorprendió el saber la cantidad de gente y amigos míos y gente que yo conozco que fueron de una manera espontánea, profesionistas, amas de casa. porque Y en están mi casa narcos. me decía mi esposa, dice, ¿y por qué no fuimos? Y vamos ahorita, y para la próxima yo sí voy. Entonces, la primera fue impresionante. La primera fue impresionante, ¿no? O sea, dio de mucho de qué hablar. Y la segunda fue como que nada más estamos a una expectativa de que a ver qué tanta gente acarreada iba a llevar, ¿no? Fue el concepto básico de comentario, es a ver qué tanto acarreado puede llevar, cuántos acarreados van a ir. Y no se manejó otro tema más que acarreados, y siento que inclusive ni siquiera defendieron mucho el resultado de la marcha. No sé tú cómo lo veas, Daniel. No, ya lo olvidaron, no se ha hablado del tema. No se ha dicho nada. Pero, De la primera pero marcha, fíjate, estarás de acuerdo conmigo que duró una semana completita hablando de la famosa marcha, ¿no? lo cual me lleva a tres temas muy importantes. Uno, para caminar unos cuantos kilómetros, digo, yo no estoy en muy buena condición física, estoy extraordinariamente sobrepasado de peso, bla, 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 pero yo hubiera podido caminar y soy de la misma edad casi. Bueno, yo sí acabé la escuela, entonces a lo mejor eso me hace más viejo, no sé, pero yo pude haber caminado sin ayuda hasta el Zócalo. Segundo, no hubiera yo necesitado una semana de entrenamiento para ver si aguanto. Tercero, si fuera yo tan popular, no hubiera tenido que rodearme de sardos vestidos de civil para protegerme a cada paso que daba yo. Cuarto, no hubiera yo tenido que ofrecer al final de la marcha, vamos a tener concursos no me acuerdo cómo se llama el baile ese colombiano. O sea, ya, muchedumbre, beban, muchedumbre, acá no es Qatar, acá sí va a haber cervezas, muchedumbre, nada, no hizo lo que pudo. Incluso, gracias a la manifestación, todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan también, ya pueden identificar qué medios de comunicación son y qué medios de comunicación no son de la 4T. Y les voy a decir un secreto, no es, todos los demás sí son. ¿Cómo lo sabe usted? Es muy fácil. Si usted oye un medio de comunicación que antes de la manifestación se dedicó solo a entrevistar a gente de Morena, no importa cuán negativas o lo que sea, no importa. Si solo entrevistaron a gente de Morena para darles el magnetófono, estaban pagados por Morena. Si todos los medios que usted escuchó nunca le dijeron póngase algo rosa ese día, aunque no vaya a la manifestación, pero póngase algo rosa para que la gente en la calle sepa que usted no está a favor de la manipulación, están pagados por Morena. Si desacreditaron la primera manifestación, como hicieron varios importantes comentaristas que dijeron, no, yo no puedo decir que vayan porque yo no sé quién está detrás de esto,
pues más bien habría que decirlo en la segunda. Yo les puedo decir que no vayan porque sí sé quién está atrás de esto. Entonces, esto es un parteaguas, nos permite saber quién está pagado por la 4T y quién no. Y los medios de comunicación, desafortunadamente, bueno, esto es nada más para quitarle la venda a mucha gente. Es obvio que los medios de comunicación en México, que dependen tanto del dinero como de los permisos, sobre todo del gobierno federal, que hoy es una persona, porque ni siquiera tiene gabinete. Y creo que cuando se fue al espejo, igual tapa el espejo para que el otro no le dé opiniones. O sea, es requete uno solo, pues le puede quitar el permiso a quien quiera mañana si quiere. Hicieron leyes en donde te pueden meter a la cárcel mañana si quieren. Solo si hiciste facturas no te pueden meter a la cárcel, pero todo lo demás te vas a la cárcel mañana y a ver quién te suelta. Sí, hablando de ese tema de cosas legales, la famosa discusión que por hubo favor, en estos últimos días, que la Corte declaró inconstitucional que la prisión oficiosa fuera obligatoria para los delitos fiscales. La malinformación que da el Ejecutivo en relación a ese tema, y la gente se lo cree, porque yo creo que no hay nadie en este país, incluyéndote a ti, que estés de acuerdo en que los factureros y no merezcan estar en la cárcel. Entonces este tipo dice, no, la Corte quiere que los factureros no estén en la cárcel. Y entonces la gente se enoja por esa mala información y la muchedumbre critica. ¿Y cuál es la información correcta? La información correcta es que primero existe el principio de inocencia constitucionalmente. La información correcta o sea, que la orden de prisión inmediata va en contra de la presunción de inocencia. Ese es el argumento pero ¿cuál es el ejemplo? Esa es la definición técnica que lo dijiste de manera adecuada. Pero el ejemplo vivo, el ejemplo en español es: si a ti te acusa el Ministerio Público de facturero sin tener ninguna prueba y te judicializa, ya es prisión oficiosa obligatoria, vas al bote. Nada más por el simple hecho de que te acuse. Entonces lo que quiere es de que a la gente que extraditan, o a la gente que él quiere perseguir por X o tales o cuales delitos, que pasen el juicio en la cárcel y que no puedan obtener la libertad, cuando el principio es que puedas obtener la libertad, ¿verdad? Y que tengas oportunidad de juicio de demostrar que eres inocente, o que el Ministerio Público demuestre que eres culpable. Y solo casos excepcionales puede haber una prisión preventiva o prisión oficiosa. Entonces él quería que en este tipo de delitos, sin ninguna discusión y sin ninguna excepción, todos siguieran el juicio detenidos, no en libertad. Pues, hablando de la malinformación, de la manipulación de la muchedumbre para que le aplaudan y para comprar votos y para tener a sus clientes cautivos. Yo creo que un poco es más bien esto de la prisión para las facturaciones, era su manera de chantajear a la gente. No tenía nada que ver ni con legalidad ni con nada, sino con chantaje. Y fíjate que tengo dos notas que de alguna manera ilustran un poco el tema de cómo se maneja la ilegalidad. Tú sabes que está en venta Citibanamex. No sé si sabes que Citibanamex es el segundo banco más importante de México. Tanto en número de sucursales, empleados, recursos, bueno, lo que se te ocurra. Bueno, hay dos contendientes, ya nada más quedan dos contendientes por Citibanamex. Quiere decir, los pistoleros, el de Electra, el Slim, todos esos ya dijeron que ya no lo quieren. ¿Ok? Y nadie sabe por qué, nada más sabemos que ahorita vas a saber por qué, pero ellos ya dijeron que ya no lo quieren. Para que entiendas lo de la prisión oficiosa. Y quedan dos candidatos: Grupo México, que son mineras, no son bancos, y el Banco Mifel, que con todo respeto al banco Mifel,
Es una pulga bancaria a la que Citibank se come en la mañana y escupe a mediodía. O sea, no tiene nada que ver con los tamaños y como dijimos al principio, yo no tengo idea de lo que es $1 billón. Por consiguiente, tampoco sé cómo manejarlos para producir más. Lo mismo funciona a nivel bancario, no porque seas banquero sabes, y menos esos tamaños. Todo eso se va aprendiendo en el camino, se va comprando, vas comprando clientes, vas comprando empleados, directivos, asesores para que te cuenten cómo se hace lo que tú no sabes hacer. Y Mifel no hace esas cosas. Mifel también es un banco de uno, igual que el gobierno de México, igual que Grupo México. Lo interesante es que el Grupo México, que son mineras, durante toda una serie de meses fueron atacados todas las madrugadoras por irresponsables, ladrones, les dijo de todo. Y de pronto, la semana pasada se le decir que no, Grupo México, pues más, ha pagado todos sus impuestos y él los quiere mucho y está muy contento con ellos. Y adivina a quienes tiene que indemnizar por la no construcción del tramo quinto del famoso trenecito de Yucatán, de su rancho, al Grupo México. Entonces, él tiene una deuda con Grupo México por el contrato firmado que no se va a aplicar para la construcción de un tren que el Grupo México tampoco sabía construir porque no son ferrocarrileros, son mineros. Pero como él ya dijo, lealtad antes que conocimiento. Entonces está bien. Y de pronto dices, a ver, deja. Y de paso sale y dice que ya está, es muy claro que compre quien compre Citibanamex va a tener que pagar 10,000 millones de pesos en impuestos. ¿Tú tienes idea de lo que son 10,000 millones de pesos? Yo no. ¿Tú tienes idea que se compra con 10,000 millones de pesos? ¿Compro toda Tijuana? ¿O no? No sé. A lo mejor quedan 2 bares libres. No sé. No tengo idea. Pero ya sabemos que el impuesto por la venta de Citibanamex, que no tiene precio todavía, son 10,000 millones de pesos. Bueno, si fuera algo legal, los impuestos se pagan en función porcentual al precio de algo. Si tú pagas IVA, ¿cuánto es el IVA hoy? ¿Sabes? 8. 8%. Entonces, si cuesta 100 pesos algo, ¿cuánto pagas? 80 pesos. 8 pesos. ¿Y si cuesta 200 pesos algo? 16. 16. ¿Y si cuesta 1,000? Pues 80. 160. Ok, entonces hay una relación directa entre el precio del producto, de lo que compras, y el impuesto que se aplica. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay un precio de venta claro de Citibanamex, porque una cosa es lo que Citibanamex pide y otra cosa es lo que le van a pagar, ¿cómo pueden saber que van a ser 10,000 millones de pesos? A menos que esos 10,000 millones de pesos sean de guante. ¿Guante? ¿Qué significa guante? Pues guante significa que me vas a dar 10,000 millones de pesos, que por cuestiones legales se los vas a entregar al SAT, que el SAT va a repartir a mi muchedumbre para mi beneficio, no para el país. Aparte, pues pagarás lo que sea. O no pagarás nada, porque si hacen la venta por acciones en la casa de bolsa, ¿sabes cuál es el costo de impuestos? 0. 0. Cuando Citi compró Banamex, ¿sabes cuánto impuesto pagó? 0, porque compró las acciones y las acciones no generan impuestos. Entonces él salió a decir, esta vez no les voy a permitir de ninguna manera que lo compren por acciones. O sea, no es idiota, no es ignorante, sabe exactamente cómo se manejan las cosas que a él le interesan cómo se manejan. Pues tiene a sus asesores, ¿no? A Bartlett. No, no creo, tiene 2 que 3 nada más. Y solo son sus asesores mientras están de acuerdo con él. En cuanto no están de acuerdo con él, como corcholatas los tira a un lado y se consigue otros. Nada más checa, incluso el de agricultura y ganadería,
que mencionábamos la semana pasada, renunció antes de firmar que cualquier producto agrícola o cualquier tipo de carne de cualquier país del mundo podía entrar a México sin inspección de sanidad. O sea, después de 5 años, 25 años en el mismo puesto, a 5 años de su pensión, él renuncia y renuncia por consiguiente a sus beneficios por un golpe de conciencia ante la magnitud de lo que él ve que puede suceder con, ya no con la muchedumbre, con todos los ciudadanos de la edad que tú quieras, que vamos a comer esa basura, para que él pueda generar ingresos, porque es obvio, ¿quién va a traer toda esa comida? Pues seguramente la va a traer Ebrard, porque Ebrard es el encargado de todos los arreglos internacionales. ¿Y qué se va a hacer con el porcentaje de comisión? Se va a financiar la campaña electoral. Pero entonces, si te das cuenta, todo esto tiene un fondo económico, político, no legal, eso es cierto. Y el que le hayan quitado esa prisión preventiva, o sea, se llama prisión preventiva o prisión oficiosa o... Prisión preventiva oficiosa. Bueno, lo único que le quitaron fue la capacidad enorme de chantaje absoluto. Ya tiene que chantajear por otro lado. Ya no puede chantajear con te vamos a meter a investigar en lo que decidimos. Porque el hecho es, si estarás de acuerdo conmigo, y dado que estamos en leyes perras, que en México hoy el sistema legal está basado en eres culpable hasta que demuestres tu inocencia. Así es. Incluso en la Ciudad de México te pueden quitar propiedades por el motivo que ellos quieran, y tú siempre te puedes querellar, y dentro de 7 años a lo mejor les ganas. Pero todo lo que produjo tu propiedad o todo lo que le echaron a perder, o si la destruyeron o si la revendieron, ya no la recuperas. Es la extinción de dominio, que se llama. Pues sí, y eso, gracias. Y entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, es nada más para que entendamos cómo se maneja todo esto. Tú dime legalmente cómo se puede luchar contra esto. Bueno, lo interesante que yo saco de toda esta plática que nos aclara tanto a ti como a mí, a la gente que amablemente nos quiera escuchar, es de el tema de cómo hay gobiernos que toman decisiones apoyadas en las expresiones de la muchedumbre, que malinforman y manipulan a ese conglomerado y los arenga para tomar decisiones. Y en mi opinión muy personal, es un método que utiliza nuestro gobierno actualmente. Otro ejemplo muy claro, yo creo que ya nada más para concluir, es lo que pasó en el Capitolio cuando perdió Donald Trump las elecciones con Biden, y que hizo una reunión, un meeting, y arengó a la muchedumbre y tomó una decisión de montarles a esa muchedumbre al Congreso, y fueron al Congreso a asaltarlo, y alguien pudiera decir, es que fue el pueblo. Él decía, es el pueblo el que fue a tomar. Ese no es el pueblo. Sí, no fui yo. Es una muchedumbre. Así es. Y por cierto, ya que habíamos preguntado qué son 10,000 millones de pesos, que no sonó tanto, alguien del público nos acaba de informar que Mondelez, que es una compañía americana, va a pagar de impuestos al fisco 6,000 millones de pesos de impuestos por la compra de Ricolino. Lo cual quiere decir que una marca de chocolates en México está pagando prácticamente la mitad o el casi 60% los mismos impuestos que este señor quiere que le den por Citibank, lo cual demuestra que además se fue bajo en el guante, pero que le urge dinero. Muy bien. O sea, si el público que nos está viendo, si quieren tener una fórmula para entender todo este rollo, yo entendí, yo compré una fórmula, me compré una fórmula, pues muy gringa, pero que funciona muy bien,
que se llama Sigue el Dinero. Cualquier decisión, cualquier propuesta de quién va a ganar dinero de esto. Y si sigues el caminito del dinero, beneficiario, siempre vas a encontrar que es la parte en que te están manipulando. que te están escondiendo. Pero hoy, y estarás de acuerdo conmigo, legalmente, creo que en México, no sé por qué todavía habrá que cuestionarlo en el próximo programa, vamos a ver qué sucede de aquí al próximo programa, pero hoy la democracia y la legalidad en México a la mejor están un poquito mejor que hace 2 semanas, porque hoy la Suprema Corte pues le quitó el guante del chantaje a la presidencia y aparentemente actuó, casi podría yo decir, como si fuera un ente honorable e independiente, y digo como si fuera porque todavía está en cuestionamiento si lo es o no desde mi punto de vista. Y la gente, los individuos, los ciudadanos, salieron de la muchedumbre para crear un grupo de ciudadanos que legalmente están funcionando mentalmente. Y la suma de esas dos cosas les da a abogados como tú, porque yo realmente de leyes pues no sé nada, yo nada más follow the money, pero de leyes pues no sé nada realmente, pero yo pienso que el poder ser abogado y poder tener la tranquilidad de saber que sí hay una instancia legal, que sí va a responder a argumentos legales y no a mordidas, que sí va a seguir lineamientos y jurisprudencia, que va a ser eficiente, que a lo mejor va a poder terminar en un mes, en una semana, en un año, lo que hoy les lleva 10 años para ver quién se muere en el camino. Debe de ser una gran posibilidad de descanso, ¿no? Y fíjate que ya para terminar, es interesante lo que dices. Hoy leí así de pasadita por encimita un artículo que hablaba que estaban diciendo desde Morena o del presidente de la República que no cumplieran con las órdenes de los jueces. Vi un publicado de la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito que estaban quejándose de esa expresión del gobierno. ¿Te acuerdas lo que pasó cuando el desafuero que le iban a hacer a López Obrador? Que fue un desacato a la ley. ¿Te acuerdas cuando aquella palabra al diablo de las instituciones? Porque es en cono contra el Poder Judicial. Y cuando dijo, a mí no me vengan con eso de que eso es la ley. Sí, o sea, eso es lo que quiere. Lo que él quiere, está golpea y golpea al Poder Judicial porque lo que quiere es controlarlo. No lo controla. En veces lo controla cuando el ministro Saldívar le hace el juego con sus temas que quiere hacer, pero no lo controla en su totalidad. Y él quisiera, al estilo Venezuela, es tener todos sus jueces de distrito, todos sus jueces de fuero común, todos sus magistrados y todos sus ministros, y tener un control absoluto de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y todos los gobiernos de Estado para convertirnos en una autoritarismo, ¿no? En una dictadura, así como es Bueno, Venezuela. regresarnos a los años 60. Regresarnos a los años 60, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver si lo vamos a permitir eso, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué pasa esta semana y la próxima semana regresamos y hacemos un análisis legal otra vez de ya no de qué es una muchedumbre, sino de si la Suprema Corte, si los diputados, los senadores, yo qué sé, todo mundo están o no aplicando, sustentando, reforzando un sistema jurídico legal en México o si estamos en la resbaladilla venezolana. Tiene sus fallas y tiene sus críticas del Poder Judicial, sin lugar a duda, ¿no? Yo pienso que sí hay corrupción, ¿no? Pero no toda es corrupta, ¿no? No toda es corrupta. Y yo creo que la debemos de defender no tanto por lo bueno, lo bonito, por la moralidad que tengan, sino más bien como es un contrapeso a un poder avasallador, ¿no? Entonces, por eso debemos defender al Poder Judicial, ¿no? Igual que al INE. También el INE no está libre de pecado, debe de tener también sus
sus pecaditos, sus pecadotes, pero lo defendemos no porque lo que moralmente representa, sino porque es un contrapeso a ese gran poder avasallador que tiene el Ejecutivo, ¿no? En Estados Unidos dicen que una ley no vale nada si no tiene dientes para morder. Así es. Ahora, el Poder Judicial, ¿qué te parece si la próxima semana hablamos de los dientes que tiene el Poder Judicial para morder o no? O sea, para hacer que sus dictámenes se respeten. Bien, voy a buscar ese artículo y la semana que entra lo platicamos. Okay, yo te aviso que para la semana que entra voy a traer el tema de la Policía Celestial. Me gusta. ¿Ya la conoces? No, me la platicas. Ok, la Policía Celestial es la nueva policía de Manuel Andrés. Okay. Ungida, están ungidos. 36,000 policías de la Guardia Nacional y de policías locales que son evangélicos y que se llama la Policía Celestial porque con sus rezos y su evangelismo van a luchar contra la corrupción y vamos a hablar de eso. ¿Puede un policía luchar contra la corrupción o no? Me gusta. Yo te traes ese tema tú y yo me traigo el del Poder Judicial. Por favor. Y mientras les damos la gracia a todos los que nos han escuchado y sus preguntas y sus comentarios, se los agradecemos. Y estamos aquí, estamos en espera de nuevos comentarios. Mándenos todo lo que quiera a info@voceshispanas.com, donde como verán lo leemos, lo comentamos, lo implementamos y lo respondemos cuando sabemos qué decir y cuando no también. Pero bueno. Mándele el programa a sus amigos y mándeselo a sus enemigos. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Buenas noches gracias a todos. Bye. Y acuérdense, la próxima semana, Policía Celestial y Suprema Corte con o sin dientes. Va.